Seguimos en el living, es momento ahora de hablar de teatro. Recibimos a Fernando Amaral, director de la obra Romeo y Julieta de bolsillo, que es como una desconstrucción de este clásico de Shakespeare. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estrenan mañana. Sí, estrenamos mañana y estamos agitadísimos, ensayando mucho. Es una obra muy divertida, muy ágil y como vos decís, es una gran deconstrucción de lo que es Romeo y Julieta como la tenemos nosotros en el imaginario de ya sea en el cine o en el teatro. La conocemos, yo creo que no hay persona que no conozca esta historia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo que busca Emiliano Dionisi, que es el autor, que es argentino, es llevarla a un lenguaje muy divertido y muy, ¿cómo te puedo decir? Donde importa mucho más la anécdota quizás que la tragedia. Y lo interesante es que parte de una pregunta que se hace, que es si Romeo y Julieta termina bien o termina mal. Claro. Porque, a ver, según cómo la mires, ¿no? O sea, los que dicen que termina mal es claramente por la muerte de los dos protagonistas. Es más, si a mí me preguntás si termina bien o termina mal, yo también digo que termina mal. Porque termina muriendo. Yo soy de los que dicen que termina mal. Está. Pero hay gente que dice que a raíz de esa muerte, la ciudad de Verona aprende, las familias que estaban en guerra, digamos, aprenden que bueno, que no hay que meterse en la vida quizás tanto de los demás y que finalmente terminan siendo un aporte. Amigos, no, y terminan siendo amigos, o sea, la guerra se termina claro. En base al sacrificio de estos dos. Sí, claro. De estos dos protagonistas. Entonces, bueno, hay gente que dice que termina bien por eso. ¿Cómo fue la elección de los actores? Estamos viendo algunas fotos, un adelanto. Bueno, en realidad ellos me eligieron a mí, cosa que es lindo también a veces, cuando vienen los actores y dicen, queremos que vos nos dirijas. Lucas consiguió los derechos, Lucas Barreiro es el que hace de Romeo. Son pareja en la vida real ellos dos. Sé que entonces, son los dos egresados de la IAM. Los dos son egresados de la IAM. Yo ya trabajé varias veces con ellos como actores. O sea que nos conocemos desde hace muchos años. Y bueno, tenían los derechos y se les ocurrió invitarme y a mí me encantó la idea de la obra. Y la verdad es que se los complejicé mucho más. O sea, es una obra muy difícil porque los dos protagonistas tienen que hacer todos los personajes. Tienen más de 20 cambios de vestuario cada uno, lo cual es una demencia. ¿Cómo hacen? No sé cómo hacen. Sé que terminan muy cansados, sí, eso sí claro. lo veo. Y bueno, y encima yo se los complejicé más porque en realidad les agregué más personajes, hay cosas que no aparecen que son muy chiquitas que se nombran. Por ejemplo, el personaje al principio de la obra se menciona que Romeo está enamorado de Rosalinda, que en realidad se nombra, se dice Rosalinda. Bueno, yo metí a Rosalinda, el personaje aparece. Aparece, claro. Y era como todo así, en un momento hablan del correo y aparece el correo. O sea, se las complejicé mucho más, lo cual los actores me odiaron un poquito, pero por otro lado me parece que está bueno esto de la dificultad del actor. A mí me gusta ponerlos en el límite. ¿Cuestiona este tipo de amor tan romántico? ¿Pone de alguna forma un ojo crítico en esta historia de amor? Bueno, sí, porque además hay una historia también porque, a ver, la anécdota es que son dos profesores de literatura que están dando como una masterclass sobre William Shakespeare y en el medio deciden contar esta historia a raíz de la pregunta que nos hacíamos al principio. Sí, y entonces deciden cómo representar la obra para ver si finalmente termina bien, termina mal. Pero empieza a ocurrir cosas entre ellos, entre los dos profesores. Y entonces hay un cuestionamiento del amor todo el tiempo. Claro, la mirada que tenemos del amor romántico. Que también la mirada del mucho. amor romántico, la mirada de cómo es ahora, exactamente, de que ahora el romanticismo parece totalmente fuera de moda o algo quizás... O pasa por otro lado, no sé, capaz que se ha modificado. Sí, y está bueno eso, porque los personajes en un momento los ves peleándose con eso, los ves peleando con el amor, de que se cuestionan también de que no deberían quizás enamorarse. Claro. Eso, más que nada, yo lo que quiero dejar bien en claro es que es una gran comedia, pero que le metemos ribetes muy shakespearianos, o sea, a mí me gusta mucho Shakespeare, por suerte he hecho Shakespeare,
y soy fanático de Shakespeare, y entonces subrayé mucho más los momentos shakespearianos, un poco, quizás más de lo que la obra de Dionisi plantea. Porque bueno, nada, cosas de cuelgues del director. No, porque en realidad fue tu puesta y en definitiva vos tenés esas libertades, ¿no? Y sí, un director, bueno, el autor, Sí. Viste que una vez que da los derechos y cede los derechos, bueno, el director también está para eso, Claro. ¿no? Para crear. Estaba pensando, bueno, en esto de los 20 cambios en lo visual, ¿no? Y en el desafío también de recrear personajes de época, ¿también el vestuario acompaña eso Sí, o no? el vestuario es un híbrido, voy a ser sincero, porque quisimos traerla para acá en cuanto a lo pop. Queríamos llevarla a un lugar muy teenager, tienen 14 años, Romeo y Julieta. Sí, claro. Entonces quisimos traer todo una cosa muy, incluso la escenografía es muy pop, o sea, es más, cuando me la presentaron la primera vez le dije, no, tiene demasiado pop, tenemos que ahora llevarlo un poquito a lo shakespeariano. Y entonces es un híbrido todo, la escenografía y el vestuario, que lo hizo Jimena Ríos y Paulita Martel hizo las luces. Y realmente estéticamente yo estoy fascinado con lo que lograron. No quiero spoilear porque realmente el momento en que se abre esa escenografía, yo la primera vez que lo vi me quedé de cara. Va a ser muy interesante. Es una obra, tampoco como dijimos, la idea no es spoiler demasiado, pero es una obra que te hace reír, que te hace pensar, que te emociona. ¿Por dónde va? Primero que nada la comedia. La comedia es como... comedia. Si vos me decís, tenés que definir qué es una gran comedia, sobre todo. Que nosotros quisimos, como te digo, llevarla a recordar a Shakespeare que está por detrás, y lo cual lleva a la reflexión, porque Shakespeare es muy reflexivo. Y la emoción también. También apuntamos a que haya momentos emotivos. No tanto quizás uno puede pensar, bueno, en la muerte, ¿no? O sea, la muerte. Y en realidad no, creo que lo que quisimos llevar más es en los momentos de desencuentro de esos dos personajes. ¿Qué más? Bueno, quedan todos invitados. Van a estar jueves y viernes. Jueves y viernes, estrenamos mañana, estamos el viernes. En el Galpón. En el Galpón, Sala Cero. Mañana ya está agotado. O sea que el viernes pueden sacar entradas, que quedan algunas, 21 horas. En Semana de Turismo no hacemos función. Eso te iba a preguntar. Y después volvemos de turismo jueves y viernes hasta el primer jueves y viernes de mayo. Y agradecer siempre los fondos de fortalecimiento de las artes, que bueno, fuimos uno de los grupos que quedamos seleccionados y que gracias a eso pudimos hacer esta hermosa producción. Claro, porque en realidad se requiere también de mucho dinero para hacer, bueno, esa escenografía, ese vestuario. Sí, por eso siempre hay que mencionarlo, Claro. porque realmente sin esos fondos los artistas a veces estamos perdidos. Y Exacto. realmente a nosotros pudimos soñar en grande y es una escenografía realmente espectacular. ¿El autor de la obra va a venir a verla? Va a venir, recién hoy pudimos definir, estamos viendo las fechas, Claro. pero va a venir incluso a dar una masterclass, buenísimo. así que va a estar buenísimo y va a ir a verla, a ver qué me dice. Bueno, ¿cómo se adquieren las entradas? Ticantel, Ticantel. Y por supuesto la boletería del Galpón. Bien, Romeo y Julieta de bolsillo, una comedia para pasarla bien, para distenderse y también para pensar, para replantearse alguna que otra cosa. Jueves y viernes en el Galpón, exceptuando lo que es la semana de turismo, y después siguen hasta comienzos de mayo. ¿O hasta fines de mayo? No, el primer fin de semana de mayo. Hasta primer fin de Sí, porque semana son de 10 mayo. funciones, por fortalecimiento te dan determinadas Yes. cantidades de funciones y llega hasta ahí. Me encantó. Quedan todos invitados. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.